Hola, buenas tardes. 21 de julio del 2025. Vamos a hablar de la diferencia entre asertividad y determinación. Parecieran sinónimos, parecieran que tuvieran el mismo significado, pero no es así. Hay una diferencia. Ambos términos implican o se podría inferir que sea de una persona que sea segura de sí mismo o que transmita seguridad en sus actos y en sus hechos. Pues, pero la experiencia y la definición me ha enseñado lo que realmente es. Yo le voy a recordar, le voy a contar algo. A mí se me hizo saber por el espíritu que yo debía de salir de Venezuela. Seguir la diáspora venezolana, salir del país en la situación que estábamos. Y yo demoré 9 años en salir. Porque yo no me sentía seguro. Yo decía, bueno, tengo que ir y enfrentar un país extranjero y no tengo como las condiciones económicas, pues. Entonces eso no me daba como cierta seguridad. Entonces, bueno, yo me dediqué a indagar en distintas formas de trabajar que no dependiera de mi profesión universitaria. En este caso, contaduría pública y el gremio de contadores públicos. Entonces, bueno, me costó salir. Cuando me sentí seguro, entonces emprendí el viaje, salí. Y aún con el pasaporte vencido, yo recuerdo que yo llamé a mi único amigo de crianza aquí en Bogotá y le hice saber, mira, necesito que me guíes, cómo llego, qué es lo que debo hacer allá, cuál es el trámite para los permisos de regular lo que es la estadía dentro del país. Entonces, bueno, él me dice, bueno, esto se está haciendo y se permite hacer con el pasaporte vencido, pero hay un riesgo, me dice él. Está una transición entre el gobierno de Duque y el gobierno de Petro. Entonces, aparentemente la frontera está cerrada y no están dejando entrar a los venezolanos. Pero bueno, aún con esa mala noticia que me había dado mi amigo, ya yo estaba determinado y yo salí de Venezuela y a mi propio riesgo entré a la frontera y logré pasar de forma lícita. Y bueno, aquí estoy, ya llevo acá ya 3 años, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre el asertivo y el determinado. ¿Cuál es la diferencia? El asertivo deposita parte de su seguridad en algo o en alguien. El determinado no. ¿Cómo lo vemos? Ya te lo voy a explicar bíblicamente. Pero ahorita te quiero contar otra historia de una persona conocida, porque en realidad no traté mucho con él, no te puedo decir que lo conocí. Pero bueno, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, era una persona de esta manera, ¿ves? Él era con este perfil. Era un muchacho que yo conocí, tal vez un par de años más joven que yo, pero tuvo una carrera militar. Entonces, a pesar de que él era más joven que yo, él tenía una postura y modelaba un comportamiento militar en su gesto y en su forma de ser, en su trato y todo. O sea, era una persona seria. Además que él vivía con parejas mayores a él, que le doblaba la edad. Entonces, era una persona, entre comillas, madura. Pero, más allá que era maduro, su parámetro de su socialización dentro del componente militar le hizo modelar, esa es la palabra correcta, actitudes y comportamientos de militares. Entonces parecía que era como que muy seguro de sí mismo esa persona. Entonces, este muchacho que te estoy diciendo estuvo en una temporada donde nosotros
disfrutábamos mucho la vida alegremente. Lo digo con exceso de placeres, de licores, de casinos, de juegos de azar y de salidas con chicas y todo esto. Entonces un día nos tocó en un viaje de esos de diversión. Tuvimos un accidente y como él había estudiado dentro del componente militar esta rama de la electrónica y tenía conocimientos de electrónica, de electricidad, entonces él sabía también de electromecánica. Entonces, bueno, justamente el carro en el que íbamos nos accidentamos y tuvo un problema ahí con unos cables, con una cosa allí. Entonces, bueno, nos recordamos de él que él vivía en una ciudad cerca de donde tuvimos aquel accidente. Entonces lo fuimos a buscar. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, bueno, él es muy seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo. Reflejaba su rostro, su cuerpo, sus ojos, su voz, todo. Que estaba muy seguro de sí mismo y de que dominaba su profesión, pues. Resulta que, bueno, entonces él se pone a revisar el carro y él hace de todo. Y él hablaba con aquella seguridad que sí, que lo iba a resolver. Entonces cuando demoramos más de una hora, entonces yo voy y le pregunto. Entonces le desnudo que no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Y yo me doy cuenta, yo me sorprendí de verdad. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona que aparenta ser algo tan seguro de sí mismo no está seguro? Pero aparenta ser tan seguro que no está seguro. Entonces, ¿qué dijo él? No, necesito esta herramienta para poder desarmar esto, para ver si es esto lo que está dando el problema. Entonces, claro, él estaba tanteando. No está mal. Pero lo que te quiero decir es que él no reflejaba, en toda esa hora que estuvimos allí revisando, él no reflejaba la inseguridad. Él aparentaba de que estaba 100% seguro de lo que estaba haciendo y que iba a resolver el problema. Y finalmente no lo resolvió. Tuvimos que contratar una grúa y nos lo llevamos en grúa el carro. Porque quedamos a mitad de camino en una zona rural. Entonces hay una diferencia entre el asertivo y el determinado. Ahora vámonos a la palabra bíblica que habla al respecto. La palabra bíblica que habla al respecto es Hechos 21 del 1 al 13. Eso cuenta la historia de un viaje del apóstol Pablo a Jerusalén. Bueno, sin inferir en detalle cada versículo, porque desde el principio hay una enseñanza en cada versículo. El apóstol va saliendo de Efesios rumbo a Jerusalén, y bueno, y entonces él tiene que transitar va saliendo navegando, pues. Entonces él va haciendo unas escalas, y en esas escalas, bueno, hay una enseñanza, pues. Él pasa de Efesios, pasa allí por Rodas, pasa por Kos, pasa por Tiro, pasa por Chipre. Son islas, son países que están en la ruta, pues, en la ruta a Jerusalén. Pero él llega a Cesarea. En Cesarea, allí está un hombre llamado Felipe, que tiene 4 hijas que tienen el don de profecía, y él estando allí, lo visita un profeta que viene de Judea, llamado Agabo. Le quita el cinturón. Le quita el cinturón al apóstol Pablo y le dice, como profeta le dice, esto ha dicho el Espíritu, y se ata las manos y los pies. Cuando llegues, se lo está diciendo el apóstol Pablo, cuando llegues a Jerusalén, serás atado de brazos y de pies, de esta misma forma en que estoy yo acá. ¿Qué significa eso? Serás atado por los líderes judíos y serás entregado a los gentiles. ¿Qué significa eso? Justamente lo que estamos hablando.
estás planeando un viaje, pero bueno, tú no estás provisto en condiciones económicas para tú resolver. Entonces tú piensas ir a una ciudad o un país más costoso. Ahí vemos como hay muchos emigrantes que van para Estados Unidos, para países que son costosos, ciudades costosas. ¿Qué significa eso? Que si tú vas para una ciudad o para un país y no tienes cómo resolver tu manutención, tus problemas, si tú vas por tu cuenta, sin una preparación previa o sin condiciones económicas, tú vas a riesgo. Entonces tú serás atado por los líderes judíos y entregado a los gentiles. Y ahí entonces usted ve ¿cómo se conoce la ciudad de Nueva York? ¿Cuál es la fama de la ciudad de Nueva York? La ciudad nocturna, ¿no es que le dicen? La Gran Manzana, la ciudad nocturna. Otros dicen la ciudad de los gays. Bueno, continuamos. Luego que le dice el profeta Agabo eso, ¿qué responde el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que dice es lo siguiente. ¿Por qué lloran? Me parten el corazón. Se lo dice el apóstol Pablo a ellos, porque ahí, además que lo estaba diciendo el profeta Agabo, los creyentes que estaban allí reunidos, todos escucharon. Entonces le dice, me partes el corazón. Y entonces ellos intentaron convencer al apóstol Pablo. No vayas para Jerusalén, no vayas, que te va a ir mal, que mira, ve, que te están diciendo que te van a... Y él le dijo, no lo lograron convencer. Y después terminaron diciendo, esos creyentes, los que estaban ahí, terminaron diciendo, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Cuando dijeron así, que se haga la voluntad del Señor, era porque el apóstol Pablo estaba determinado. No lo pudieron convencer. Él dijo, sí o sí, voy para allá. Eso es lo que uno llama tener fe y convicción de que tú vas a lograr lo que tú quieres hacer, tu objetivo. Eso no es nada de inseguridad. Ahora bien, ¿dónde vemos la diferencia? La diferencia de todo esto. Allí mismo en esa historia habla de algo muy similar que sucedió cuando arrestaron a Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, los discípulos, recuérdale que sacaron un arma, una espada, y le cortaron la oreja a aquel soldado romano. ¿Sí recuerda? Le cortaron la oreja a aquel soldado romano. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús tomó la oreja, sanó nuevamente al soldado, pero finalmente fue la voluntad del Padre. Pero ¿en quién refugiaron estos discípulos? ¿En qué refugiaron ellos eso de morir por Jesús? Los refugiaron en la espada, en un arma. Estaban inseguros y ellos fueron los primeros que... Pedro negó a Jesús, después que murió Jesús, lo negó 3 veces. Los otros huyeron. Otros, al tiempito después que murió Jesús, no siguieron con el evangelio, sino que se fueron a trabajar nuevamente como pescadores. ¿Sí me entiendes? El que refugia su seguridad en una espada, hace lo mismo que hizo Faraón, que con su corazón endurecido refugiaba todo ese poderío que tenía él como imperio, lo refugiaba en sus carruajes y sus armas contra los hijos de Israel que venía persiguiendo. ¿Y cómo terminaron? Terminaron ahogados. Cuando pasa Moisés con todo el pueblo de Israel en el Éxodo, y Dios los ahoga con el río Jordán. Entonces, los que refugian son esos asertivos, que dependen de una herramienta para sentirse seguros. Cuando le quitas la herramienta, no son nadie, no saben, no son determinados, pierden la batalla, pierden la victoria, pierden la búsqueda en la conquista de lo que están haciendo, porque refugian su fuerza en algo o en alguien. Los determinados no. Los determinados refugian en Dios Altísimo, que fue el caso del apóstol Pablo.
que no fue a Jerusalén con intención de delinquir, quitándose el cinturón, ni dependiendo de un arma, sino que fue convencido de que lo lograría. Cuando él dice, ¿por qué lloran? Cuando viene y dice, cuando no lo logran convencer. Y él va a Jerusalén, cueste de la vida a quien le cueste. Bueno, de todos modos, sería muy interesante que leyeran esa referencia. Ahí habla de esto que le estoy hablando a detalle, la referencia bíblica de Hechos 21. Ahí habla a detalle esto que le estoy comentando de disponerse a morir. Están dispuestos a morir al utilizar la arma. Léelo con detenimiento y llegarás y entenderás muy bien este mensaje que te estoy dando. Una cosa es ser asertivo y otra cosa es ser determinado. Bueno, bendición, se les quiere. Ahí está vinculado el video anterior. Está de más decirle que acá abajo está mi tienda de productos digitales, de WhatsApp también. Alguien necesita conversar conmigo, allí está, directamente está mi número telefónico. Bendiciones, bye bye.